sabrá por qué. Pero en la gracia, justamente, lo que hacemos es aceptar por fe lo que Dios dice. Amén. Es eso. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo. Y eso es lo importante. Vamos a ver entonces lo que podemos aprender acá. Y dice, como digo, en la congregación ya hemos explicado esto, pero vamos a hablar por lo que nos ven en internet también para ver si Dios toca a alguien. Y dice, el principio escritural es para las esposas cristianas que sean sumisas a sus propios maridos. Esa palabra sumisa le puede dar urticaria o le puede dar alergia a algunas mujeres hoy en día. A unas mujeres que son bastante, diría yo, feministas, ¿verdad? Hasta un pecado. Hay varias palabras que hoy en este contexto actual que se usaban en la Biblia que pueden producir alergia o malestar a ciertas partes de la sociedad, ¿verdad? Pero nosotros no estamos pensando en lo que el hombre piensa, sino en lo que Dios dice a la iglesia de cómo debemos de vivir. Es a lo que venimos aquí, hermanos, a edificarnos, a aprender la vida del creyente. Yo ya soy salvo, no basta con eso, hermano. Eres salvo y ahora tienes que aprender a vivir como salvo. Y para eso vienes, para ser exhortado, para ser animado y para poderle ayudar a otros a vivir. Entonces dice 1 Pedro 3:1, asimismo vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Bueno, mi Señor, ¿por qué viniste a hacer eso? Me sometiste a las autoridades, me sometiste a mi jefe, y hoy me sometes, puede decir la mujer, a mi esposo. Entonces estoy frito. Y yo no tengo tendencias a obedecer. Creo que parte de nuestra naturaleza pecaminosa es la soberbia y el orgullo. Nadie le gusta someterse a nadie. A nadie. Y aún siendo creyentes no nos gusta. Vamos a ver el significado de sumisa, sujetas. Es alienarse funcionalmente bajo alguna autoridad. Alienarse funcionalmente bajo alguna autoridad. ¿Qué involucra esto? Involucra una actitud correcta y acciones que reconocen la autoridad y funciona bajo esa autoridad voluntariamente. Aquí hay esta palabra clave, voluntariamente. Yo me voy a someter a la autoridad, me voy a someter a mi jefe, me voy a someter a mi esposo, pero me voy a someter voluntariamente, pero no porque sea menos, no porque sea inferior, sino por obedecer al Señor, amén, lleno del Espíritu, por obedecer al Señor. Yo no lo comprendo, Padre, ¿por qué me voy a someter a este si es más dundo que yo? Sí, posiblemente, no sé qué tan dundo sea, si ha llegado a ser jefe, no lo sé, algo hizo. Bueno, en estos países tan corruptos como los nuestros, el jefe, cualquiera que ha andado pegando papeles en un partido político y no porque realmente tenga la audacia o las actitudes para hacerlo, pero igual dice que las autoridades son puestas por Dios, y el político más bobo y más sencillo que tú veas, si creo en la Escritura, dice que ha sido puesto por ¿quién? Por Dios. Si ha sido puesto para castigo, si ha sido puesto para disciplina, ni modo. Así que cuando mires a tu esposo, dile lo que me puso el Señor para comer. Bueno, porque te lo ha puesto para eso. Y cuando yo miro a mi esposa, lo mismo. Y cuando tú miras a tu esposo, es más. Ni siquiera te lo puso el pastor, sino que tú lo escogiste. Nosotros escogimos, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos vamos a renegar de lo que nosotros escogimos? Ahora Dios es sabio. Algo yo debo de aprender. Algo debo de aprender. Las parejas se buscan por algo. Las frases, las falsas interpretaciones sobre sumisión incluyen que esencialmente es un asunto de superioridad, inferioridad. Refutado por 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Quién lo decretó? Dios.
Dios, pero yo no participé en ese diseño, Padre. No, es que no te pidieron tu opinión. No es la asamblea legislativa. Dios es soberano, amén. Por eso es Dios. Si Dios se sometiera a nuestros caprichos y Él nos hiciera los mandados, como en algunas iglesias piensan, que con ayuno, que con cuestiones pueden hacer a Dios y doblegarlo, entonces Dios no fuera Dios. Entonces fuera un trabajador de ellos. Pero Dios es soberano y yo solo pido misericordia. En este sentido, entonces Él dice, ¿saben qué? Cristo es la cabeza de todo varón y punto. ¿Pide opinión, hermano? Cristo es la cabeza de todo varón, punto. Los judíos por eso usan con derecho a corrección, creo que se llama mitra, y usan una cosa aquí arriba. Y yo siempre pregunté, ¿y eso para qué es? Los curas también imitando han puesto eso. Pero eso, los judíos andan eso. ¿Por qué andan los judíos de eso, creen ustedes? Para recordar que Dios está sobre ellos. Algunos de nosotros necesitaríamos no una mitra, sino un ladrillo, un cabezón así, para recordarnos que Dios está sobre nosotros. Amén. Hay unos que nos olvidamos, creemos que somos absolutos, hermano. Pero ellos andan eso y cada vez que la gente lo ve, ¿y eso para qué? Es que Dios está sobre mí. Amén. Es que Dios está sobre mí. Debo de recordar que Dios está sobre mí. Y eso sí, los judíos tienen bastantes símbolos y tienen sentido para ellos. Entonces, eso significa que Él está sobre todo. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que Dios está sobre todo? El problema a veces es que no reconocemos eso. Entonces, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Pero Cristo es la cabeza, hermano, y Cristo nos maltrató. Cristo nos maltrató. ¿Es cabeza de nosotros para esclavizarnos de tal manera de destruirnos? No. Cristo fue la cabeza de tal manera que cuando hubo peligro de yo perder mi vida, Él murió por mí en la cruz. Amén. Como el marido debería de morir por la mujer. Entonces esto de estar sumiso significa una responsabilidad de cuidar a, no de maltratar a. Repito, estar sumiso significa de cuidar a, no de maltratar a. Cristo es la cabeza, pero Cristo me protege, amén. Cristo me ama y someterme a Cristo para mí es un gozo, porque Él es mi Padre Todopoderoso. Entonces Él me cuida, Él me guarda, aunque ande en valle de sombra de muerte, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estoy completo en Cristo. Eso es el sentimiento que una mujer debe de sentir cuando su esposo la cuida. Tener autoridad es una responsabilidad más que el derecho de maltratar a alguien. Y el ejemplo es Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Y Cristo tiene un plan para salvarnos, para que gocemos en el paraíso. Amén. Ese es su propósito. Ahora, cuando todo varón es cabeza de la mujer, debe de aprender de Cristo. Y debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. Con un amor sacrificial, de tal manera que a la esposa no le falte nada, que la esposa se sienta bien en casa. Eso era lo que Cristo nos estaba enseñando. Entonces, cuando el varón es cabeza de la mujer, implica una responsabilidad. ¿Y cómo puedo comprender esta responsabilidad? Esto sucedió desde la primera pareja. Y vimos a Adán y Eva, hermanos. Y Dios le había hecho un trato. Y quien cometió el error, imagínate la responsabilidad de ser cabeza. El pastor tiene una responsabilidad, los líderes tienen una responsabilidad. Tú como padre tienes una responsabilidad. Y mira si lo puedo explicar. En el jardín del Edén, quien cometió la falla, ¿quién fue, hermanos? ¿Quién fue? ¿Quién cometió la falla en el jardín del Edén? De ir a comer del árbol que no tenía que comer. ¿Quién lo hizo? La mujer. Isha, la mujer, ella lo hizo. Pero Dios trata con ella. Ah, varón, aquí viene nuestra responsabilidad. A ti que la mujer te pone a lavar la ropa, a ti que la mujer cuando venís para la iglesia te manda a ti solo, Dios te llama ahora y te dice, ¿sabes qué? Yo me la voy a arreglar contigo. No es la culpable de la mujer, eres tú. Eres tú el aguado, eres tú el sinvergüenza. Eres tú el que no está cumpliendo lo que tienes que hacer. ¿A quién le reclamó el Señor? Y esto es bíblico. No le dijo a la mujer, Adán, ¿qué has hecho?
Yo le hubiera dicho, ¿qué he hecho? Yo no he hecho nada. Bueno, y lo hizo. No había entendido lo que es ser cabeza. No había entendido lo que es ser cabeza. Has entendido lo que es ser cabeza tú, hermano. Y vas a dar cuenta por tus hijos. Y vas a dar cuenta por tu esposa. Nosotros no vivimos como el gobierno dice que vivamos en cuanto a nuestra ética moral y a nuestras creencias. Nuestras casas deben de ser gobernadas como Dios dice que gobernemos, no como el gobierno dice. Vamos para la iglesia. No, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. El ISNA dice que... Entonces, ¿quién gobierna ahí, pues? Entonces eres cristiano de pacotilla. ¿Quién eres tú, pues? Te ven como el revés de la chancleta. ¿Quién eres tú? Y cuando tu esposa te quiere humillar por algunos defectos que tal vez realmente tienes, porque no creo que se equivoque, porque si sos aguado, a partir de ahí es por sinvergüenza, porque nunca pudiste ejercer la autoridad como Dios ejerció la autoridad sobre la iglesia. Cristo está sobre la iglesia, amén. Y los desobedientes son disciplinados. Ahora tú debes de disciplinar a los que desobedecen en el hogar. Dios nos muestra eso. Pero la cabeza implica no maltrato, sino cuido. Ahora mi Señor le dice a Adán, ¿qué hiciste? Entonces, ¿qué significa ser cabeza? Significa responder. Ser cabeza significa el pastor va a responder por cómo condujo la iglesia. Él va a responder. Y en el tribunal de Cristo le van a alinear todo lo que no hizo y debió haber hecho. Y lo van a premiar por todo lo que hizo bien. Todos contentos van a tronar al pastor. No, a ti también. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Amén. Todos. Él tendrá su cuenta, pero yo tengo la mía. Y tú tienes la tuya. Todos vamos a comparecer ante el tribunal. Y te va a alinear desde tu casa, desde tus hijos, desde tu esposa. Si tienes una Jezabela como esposa, pues declárala. Declárate y alíñate en el hogar. Aquí hasta las esposas les va a decir eso. Entonces ser cabeza no es maltratar, es responsabilidad. Entonces, ¿quién responde por la iglesia? ¿Quién responde por la iglesia? Cristo, y la va a presentar sin mancha y sin arruga, gloria a Dios, y paga su deuda de tal manera que murió en la cruz para rescatarla y para salvarla y la compró con sangre, gloria a Dios. Y el que esta mañana crea eso ha sido salvo, amén. El que crea que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, y así las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, gloria a Dios, porque tienen esa fe. Como hombre, como cabeza, pagó la deuda de su esposa, gloria a Dios. Vaya a pagar esa cama y ese plano que su esposa se endeudó. Usted tiene que pagar la deuda de su esposa, por eso debe alinearla también. La esposa puede decir, ajá, qué contento, él va a pagar todas mis deudas, pero no, antes de ir a tener una deuda te van a alinear que no la tengas, porque ¿quién es la cabeza? Y si anda sacando deuda sin que el hombre le diga, ya está en disciplina. Gloria a Dios. Dios es lindo, ha dejado las cosas bonitas, hermano. Ha dejado las cosas bien alineadas, pero nosotros las hemos arruinado. Y somos una culebra macheteada para lo que nos conviene y no nos conviene. Nos vamos haciendo así. Entonces, ser cabeza no significa ser jefe para maltratar, sino significa una gran responsabilidad. Cristo tuvo esa responsabilidad con la iglesia y pagó por ella. Nosotros tenemos una responsabilidad por nuestras esposas y nuestros hijos. Ese hijo, mientras coma de tu mesa, mientras coma de tu sueldo, y esa mujer deben de someterse y deben de hacer como tú dices. En la época romana era así, de esa manera. 1 Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó, a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dios no es democrático. Ay, hermano, los derechos humanos, a mí no me hablen de esas locuras. Debo de someterme porque Dios me dijo, pero Dios no es democrático, es dictador. Gloria a Dios. Es dictador, amén. El Señor es dictador, hermano. Punto. Él solo dice. Punto. Él ordena. Punto. Porque es Dios.
Los hombres quieren criticarlo. A ver, Dios, ¿por qué hizo esto? A ver, Dios, ¿por qué? Hermano, una criatura no le puede decir al Creador las cosas. Dejaría de ser el Creador entonces. Es como cuando sus hijos se quieren sublevar. Si esos hijos nacieron, es producto suyo y de su esposa. Amén. Ese dispote cabezón que ahora se quiere levantar no existiría si no son ustedes. Y si tan vivos se creen, tiene los genes suyos y de su esposa. Amén. Bueno, no sé si salió al vecino, no lo sé. No lo sé. Pero él debe de entender que cualquier cosa buena que él tenga es porque salió de ese padre tonto, de esa madre tonta que él cree que es tonto y que él es vivo. ¿Cómo de dos tontos puede salir un vivo? Solo que el vecino ayude, pero ya digo, supuestamente el hipote debe entender que él ha salido de sus progenitores. Los progenitores dieron sus genes para que él fuera lo que es. Como nosotros somos lo que Dios nos hizo. Amén. Y no podemos ser más grandes que Dios, como algunos hombres se quieren comparar a Dios, y somos sus criaturas. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, es cuestión de autoridad, aunque no te guste. Dios declara la autoridad. A la gente no le gusta la autoridad. A los países, seamos democráticos, aquí vivamos juntos. No, eso no existe. Alguien se puede enojar, que se enoje, que se ofenda, lo que quiera. Dios manda y punto. Y es una autoridad. Al hombre no le gusta la autoridad por soberbio y por orgulloso. No le gusta la autoridad. 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Ayúdanos, Señor. Sabiamente. ¿Qué significa sabiamente? ¿Qué significa sabiamente, hermano? Sea sabio. Sea sabio. Nunca le va a ganar a la mujer. Cállese, hermano. Sea sabio, hermano. Sea prudente. Sepa vivir con ella. Mira que sí, está bien, hermano. Sí. Todo aquello que es irrelevante, deje, hermano. Deje. Cállese. Aprenda a vivir con ellas sabiamente. Recuerde que a ella le funcionan dos partes del cerebro. Ah, qué terrible, hermano. Hola. Fíjate que ahora, ya va a comenzar. Me va a echar unas 2 horas contando. Sí, viste a fulano, ok, va. No, espérate, pero fíjate que mira que andaba con tal vestido. Y fíjate que los hombres nos chocan. Los hombres no. ¿Fuiste a metro? Sí, fui a metro y ya vine. Punto. Una mujer le dice: fui a metro. Mira, fíjate que le entrada no sabes a quién me. Y empieza, hermano. Empieza. Vivir sabiamente significa, póngase como los conejos, hermano. Abra los ojos y duerma. Y oiga todo lo que tiene que oír, hermano, para que viva sabiamente. De lo contrario no va a sobrevivir, hermano. No va a sobrevivir. Vivir sabiamente, dando honor a la mujer. ¿Qué le vamos a dar a la mujer? Mira esa chorambona acá. No, hermano. ¿Dándole qué? Honor. Sos tan trompudo y tanto que hablan de tu mujer. ¿Y por qué sos tan tonto que estás con ella? Hablan de la mujer, se la comen y viven con ella. Y viven de ella otros. ¿Por qué se queja? Viene ese viejo a chapatrampa. Se lo acaban al pobre hombre, lo dejan como chancleta vieja. Este es bien tonta. Y como habla del hombre y vive con él. Eso es ser torpe, hermano. Debemos de ser sabios en el Señor. Y dice: con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Las mujeres, hermano, son peligrosas. Lo que pasa es que usted no las conoce, por eso es que no sabe lo que tiene. Las mujeres son peligrosas. Una mujer es capaz que en un momento, hermano, está llorando y mira lo que me dice, y ojalá lo vuelvas a repetir. Como que nada ha pasado, hermano. Cambia de expresión al rato. ¿Qué es lo que me dice? Mira, esta es la última vez que me lo hace. Y está llorando y al rato no llora, hermano. Haga eso usted como hombre. No puede. Y como a coheredera, o sea, le doy honor, debo de ser sabio para vivir con ella y entender que también son hijas de Dios. Amén. También son hijas de Dios. Entonces hay como 3 cosas por las cuales debemos de vivir de forma coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Aquí viene otro problema.
Aquí viene otro problema. No sé de dónde el Señor le dice a Pedro, dile esto a los maridos. Ay, ¿qué voy a decir? Si no está bien con su mujer, yo no lo voy a oír. Vaya. Hermano, por más que doble rodillas, por más que te pelees las rodillas, si no estás bien con tu esposa, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿No? Yo tengo 20 años de estar orando y vas a seguir, bruto. Mientras no vivas bien con tu esposa, no te oigo. Lo dice la palabra, hermano, léanlo, subrayalo en tu Biblia. Y como por heredera de la gracia de la vida, ¿para qué? ¿Para qué? Vuestras oraciones, ¿qué pasa? Entonces, el contrario sensu, o sea, lo contrario de esto, es que si usted está mal con su esposa y peleado con su esposa, por más que doble rodillas, ¿qué pasa? Su oración está estorbada, es vana. Señor, cúrame de esto, arréglate allá. Señor, pero mira, arréglate allá. Que mira que el novato, arréglate allá. Usted puede llorar lágrimas de cocodrilo, puede hacer arrastrarse, pero mientras no esté bien con su esposa, me tengo que arreglar con esa vieja. Sí, arréglate con la vieja. No te voy a oír mientras no te arregles. Pero es que vaya, ya arréglate con ella. Y pídele a Dios que ella quiera arreglar con usted. Porque mientras ella no arregle con usted, su oración está siendo estorbada. Eso dice la palabra. Que al esposo se le permite ser un dictador. Que la esposa es vista como una niña o esclava. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Ya lo digo. Que el esposo se le permita ser un dictador autoritario. Efesios 5:25 dice, maridos, ¿cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Amar. Ay, si yo me casé amando. No, te casaste deseando, pero el Señor ahora quiere que la ames. Que la ames. Después de 20 años, ama. Hermano, pero si es que ámala. El Señor dice, marido, amad a vuestras mujeres. Y te pone un reto que yo no sé cómo lo miras a ti. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo este es el amor que debemos de tener a la esposa, hermano. Pero yo no llego hasta tanto, lo sé, no lo dudo, porque yo soy marido también. Pero ¿sabes qué? Es la orden del Señor. Amén. Es la orden del Señor. Si esto se diera, no tuviéramos una orden, hermano. Si esto se diera naturalmente, no tuviéramos una orden. Pero Dios está dando una orden para que podamos vivir como Él quiere que vivamos. Y esa es lo que Dios dice. Que la esposa no puede ser quien realmente debe de ser. Tito 2, versos del 3 a 5. Los ancianos así mismos sean reverentes en su porte. Pero si estamos en la gracia, hermano, yo me voy con unos calzones sucios para... No, hermano. No. Y cuando se refiere a la palabra anciano, es anciano literal y es anciano también como líder o como pastor. Entonces, ¿cuál es la orden? Los ancianos sí mismos sean reverentes en su porte. Reverente significa que no digan bausanadas, que sus conversaciones sean apropiadas. Hablan de la decencia. Pero estamos en la gracia, sí estamos en la gracia, pero esta es la conducta que debemos de tener. Las ancianas así mismos sean reverentes. Ay, qué chapudita anda, Valenta, que han aprendido. No, las ancianas deben de andar reverentemente. No andar chambreando de casa en casa, sino sean reverentes. Las ancianas así mismo sean reverentes, en su propio porte, en su propia conducta. No una anciana sinvergüenza, no una anciana chambrosa, no una anciana que anda sonsacando. No, deben de ser, entiende la palabra. Esta viejita es peca, la sabe la gente. Esa viejita bien sabía. Ya lo sabe la gente. Ya lo sabe. No
vieja calumniadora, mira ese señor, les cuento aquello de aquel pastor que abrazó a la prostituta, ¿verdad? Uno es bien alcanzativo y las viejitas son así. Ay, las viejitas que no pecan, pues sí, creen que las viejitas que porque ya pasaron la menopausia no pecan, igual pecan. Las viejitas son las más calumniadoras que hay. Les cuento ese pastor que estaba evangelizando a la prostituta y la que pasó la y te dijo, contratando a una prostituta estaba el pastor. Dijo. Y le costó levantarse, hermano, no es broma, y eso no es broma, es un hecho real. Es un hecho real que le estoy diciendo. Porque nosotros somos alcanzativos. Y las viejitas, como ya no tienen que hacer y ya no, entonces andan, miren. Andan. Y lo que medio miran porque tienen nubes en los ojos, lo terminan de poner ellas mismas, ¿verdad? Medio vieron, pero ellas le ponen lo demás para que se ponga más sabroso el chambre. Calumniadora. No esclavas del qué. Les gustaba andar tocaditas, ¿verdad? Chapuditas ahí. Prendiditas. Bien contentas. No, hermano, en la iglesia no hay eso, no, ahora solo con la calma ven, ahora son pastillas, las drogas, hermano. Si no es la pastillita, no anda alegre la hermanita. Bien platicadora, nomás se bebe la pastilla. ¿Verdad? La pastillita ya es adicta a la pastilla. Están endrogadas. En este caso es el vino, quizás hubiera dicho otra cosa aquí. No esclavas del vino. Y deben ser maestras del qué? Maestras del. Aquí vengo, ¿verdad? Y te voy a contar un chambre. Deja ese viejo panzón, ese viejo desgraciado. Eso es ser maestra del bien, hermano. Ser maestra del bien es eso. Aconsejar que un matrimonio se separe. Son buenas nuevas que una mujer llegue donde otra mujer solo para causar el veneno de que un hogar se separe. Es maestra del bien eso, hermano. ¿Cree que Dios no lo ha visto? Dios ha visto cualquier pecado que uno cometa. ¿Y qué dice el Señor? ¿Que nos debemos divorciar? ¿Qué dice el Señor? ¿Que nos debemos divorciar? No. Sí, pero Moisés dio carta de divorcio. Por vuestro duro corazón. No porque deba de ser así. Entonces el Señor no ignora eso. Pero Él proclama la forma sabia que Dios, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar. Mira lo que te vengo, a donde lo diga tu marido, te voy a contar. Y mira, sáquelas de la manito, mira, en la calle, que le vaya bien y ciérrele la puerta. Ya viste chambrosa. ¿Lo estoy diciendo yo? No, ¿lo dice quién? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No lo digo yo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su esposo y a sus. Había malillas en el tiempo de Pedro, hermano. Había. Ahora se ve más. Ahora las mujeres abandonan a los hijos aún de pecho, hermano. Es bueno. Eso fuera lo de menos. En los botaderos de basura los abandonan. Y los perros los han salvado y a veces las hormigas y como pecado mayor se salvan los niños. Otros los hallan y salen vivos los niños todavía. Como afrenta de ese pecado. Antes era imposible ver eso. Pero ahora con el modernismo las mujeres se han hecho tan malos como eran los hombres. Y ahora vemos una mujer tan desgraciada como un hombre. Vemos mujeres tan enviciadas como un hombre. Eso trajo el modernismo. Pero el Señor dice que aquí está dando el perfil de cómo deben de ser. Ellas deben de ser prudentes, castas, cuidadosas de su propia. No ande de metida donde el vecino. Mire lo suyo. Mire ese poco de ropa, ese poco de traste. Mire cómo está la casa entierrosa, esas telarañas. Mire su propia casa, no ande chambeando del vecino. ¿Cuánto hay que hacer en la casa, hermano? Uno no tiene que... Miren, es que es raro. Si en la casa siempre hay cosas que hacer, hermano, como para no hablar con nadie. Cuando lleva visita, traja. A menos que le ayuden a lavar a uno o planchar, pero atrasa, hermano. La gente que es oficiosa atrasa una visita. Ahora lo que pasa son teniendo las quijadas y esperando visitas, pasan. Pero, y la casa toda tierrosa y todos aquellos prietos y no sirven. Pero aquí dice buenas